raíces vienen de una ancestralidad, teniendo en cuenta pues de que mi padre es de Toribío, oriundo de Toribío, de que fueron llegando a estos territorios, pero con una ancestralidad porque ellos vienen desde unas raíces ancestrales que tenían toda una cultura, que se identificaban y se relacionaban directamente ser humano y naturaleza, con un idioma propio. No entendían el castellano, tenían su propio idioma y la relación con la que se podían identificar con la madre naturaleza y el diálogo con la madre naturaleza. Mi madre también es una Nasa, que también viene de una descendencia ancestral. Los abuelos indígenas Nasa de Caloto fueron llegando a estos territorios y ellos se conocieron con mi padre ya sobre estos alrededores, en la parte rural del municipio de Pradera. Fue así como se conocieron. En ese entonces ellos nos comentaban de que para poder tener a una compañera NASA, lo primero que tenían que hacer era ir a solicitar la mano a los padres, pero que para ir a solicitar la mano a los padres, primero tenían que llevar, ellos hablaban de que unas arepas, unas gallinas, y era la forma de cómo entonces ir a solicitarle la mano, decían ellos, a los padres de la muchacha en ese entonces, para poder entonces contraer una amistad y que luego entonces irlo formando en el tema pues de compañera o esposa, como ellos lo denominaban. De esa forma era que ellos hacían ese tema de conseguirse la compañera, la historia de que ellos nos cuentan, y así empezaban entonces también a procrear. Y en esa procreación pues nosotros somos 5 hermanos, de las cuales en este momento están regados, y en este momento el único que estoy yo es aquí en este sitio, y este es como el sitio donde prácticamente fue mi infancia. Mi infancia fue en este mismo sector, en este mismo terreno donde estoy hoy, y que quizás porque soy una de las personas que en el momento me encuentro todavía en este sitio. Aquí estamos más o menos a unos 500 metros donde fue la casa paterna, y en esa casa paterna es donde está mi ombligo donde los padres lo sembraron. Es donde fue uno de los sitios donde sembraron un árbol que quizás era el nombre mío. Ellos hacían una ritualidad, la ritualidad de la siembra del ombligo de cada uno de los que nacíamos, y que eso que permitía de que nosotros no nos fuéramos del territorio, porque la siembra del ombligo de nosotros en la madre tierra era sembrar ese árbol que siempre debería estar en el territorio para que cuidara el territorio. Entonces uno, por mucho que se fuera, ese ser espiritual que habían dejado en esa tierra hacía de que uno volviera al territorio, al sitio donde uno ha nacido. Eso es lo que en el momento me ha sostenido acá, porque en mis 45 años que en el momento
tengo, pues todavía estoy en este territorio. En mi infancia, pues era muy diferente a la de ahora, porque en mi infancia nosotros lo único que teníamos era toda una orientación de nuestros padres. Eran los únicos que nos orientaban, y entonces ellos utilizaban el juego y el fogón, las 3 tulpas donde se sentaban en las noches y empezaban a orientarnos, a mirar cuál era el trabajo del día que habían hecho, pero que también cuál era el trabajo del día siguiente. Entonces decían, miren, entonces hoy fuimos y adecuamos un lote para la siembra de nuestros productos. Llegaban en la tarde y entonces decían, miren, nos faltó entonces sembrar el colino de arracacha, el colino de yuca, el colino de plátano. Entonces ellos cuadraban esa otra actividad para el día siguiente. Miren, nos faltó esta situación, entonces mañana vamos a continuar con las mismas tareas de las siembras de las plantas que iban a sembrar en el sitio. Otra orientación que nos daban era que para la siembra de cada uno de las plantas de alimentación, entonces primero había que pedir permiso al sitio que ellos iban a adecuar para la siembra de las plantas, porque son plantas que le permiten a uno la vida, le permiten a uno la salud, y que dentro de eso también se desarrollaba la misma educación nuestra, porque ellos lo único que hacían era decir, mire, hoy vamos a sembrar un lote de yuca, de arracacha, pero entonces también decían, mire, vamos a sembrar tantos canastados, vamos a sembrar tantos bultos. Entonces, bueno, eso decía como la parte de matemática, ¿no? De que entonces un bulto trae 500 colinos, o un canastado trae 100 colinos. Entonces ellos empezaban desde allí empezaba la educación nuestra, en nuestra infancia. Yo creo que eso fue lo que ellos nos enseñaron, y ellos nos mandaban a la escuela, ¿cierto? Pero nos mandaban a la escuela, y en ese tiempo no era como la educación de ahora. En ese tiempo íbamos a la escuela con unos profesores que verdaderamente sí le enseñaban a uno las áreas. Ellos tenían la capacidad de pronto de educarlo a uno, porque era como los maestros de ese tiempo, era como la segunda mamá, porque le enseñaban los valores de uno como persona, los valores de los demás, y el respeto hacia los mayores, el respeto hacia la naturaleza, el respeto a cada una de las cosas que estaban a nuestros alrededores. Esa era la enseñanza anteriormente en la escuela, pero con otra situación de ejemplo, que era que cuando llegábamos nosotros a la casa, a nuestra vivienda, entonces nos daban la comida. Luego entonces nos decía nuestra madre, bueno, ya hicieron las tareas. No las hemos hecho, entonces nos decían, hagan las tareas, pero después de que terminábamos, entonces bueno, listo, entonces el uno va y entonces me alista una mata de arracacha, el otro entonces va y me trae leña, y el otro entonces ve, aquí está el machetico, el aseoncito, vaya y le ayuda a su papá. Si estaba alistando carga, si estaba adecuando un lote para la siembra de cualquier planta. Entonces ellos nos decían, mire, aquí en la casa no hay nada que hacer, ustedes lo que tienen que ir es a ayudarle a su papá, porque él es el que en el momento está adecuando terrenos para sembrar las plantas. Eso era la orientación de ellos. A nosotros en ese tiempo sí no habían normatividades que hablaban pues de la violación de los derechos
a los niños, no porque resulta de que ellos eran los que prácticamente tenían un derecho ancestral de cómo corregirnos, y esa corrección que nos hacían era para que verdaderamente uno tuviera todo un respeto hacia otra persona y hacia la naturaleza. Por eso ellos eran unos de que cuando los mayores estaban hablando, uno no podía hacer bulla, uno no podía interrumpir ese diálogo que tenían entre mayores, porque ellos en el momento no le decían nada a uno, pero con un gesto de seña que ellos le hicieran hacia uno, con eso uno ya les entendía de que tenía que irse retirando, porque uno no tenía nada que hacer en la conversa de los mayores, porque para ellos era un delito de ir a uno a intervenir en las reuniones de ellos, de meterse uno en el diálogo de ellos, o de ir a contestarle a un mayor. O sea, eso era el delito más grave que uno podría cometer con ellos. Si uno lo hacía, pues entonces lo que ellos hacían era coger un juguete y dale, pero que ese juguete en ese tiempo no estaba catalogado como lo llaman ahorita, que entonces es violación de derechos, que entonces es, bueno, cantidad de cosas que hay ahorita. Ese era un juguete que realmente para nosotros hoy en día lo denominamos de que fue un remedio que le hacían a cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos personas educadas y que manejáramos el respeto para las personas, pero así también como a cada una de las cosas que están a nuestros alrededores, el territorio, porque ellos también nos decían que de que el territorio es un otro NASA más, y la historia nos lo dice que es otra historia más, y por eso lo llaman Mama Kiwe, porque ella también es nuestra madre, y ella es la que nos da todo, y que por lo tanto todo merece respeto. Es así como, pues, o sea, nosotros en ese tiempo quizás también somos respetuosos del momento, por lo que hoy no, en ese tiempo no existía lo que hoy existe, o sea, la llamada tecnología. Hoy uno ve cómo eso ha cambiado, y que entonces uno ve ya la infancia a este tiempo, de que es muy diferente a la infancia que nosotros tuvimos, porque la infancia que nosotros tuvimos fue de nada más del respeto, del trabajo, de la educación. Ese fue nuestra infancia. Nosotros nos tocaba que, de aquí donde estamos, nos tocaba que salir a la una de la mañana, con 12, 15 bestias, desde más o menos unos 500 metros hacia arriba. Bajamos por este filo y nos cruzábamos todo lo que era la Ruiza, y llegábamos a la Buitrera hacia las 5 de la mañana. Y llegábamos a la casa, dejábamos incluso las bestias engarilladas o enjalmadas, y a las 11 de la mañana teníamos que ir otra vez a encontrarlos, bien sea Potrerito o bien sea en el Mango. O sea, esa era realmente fue la infancia que nosotros tuvimos. Nosotros como pueblo NASA nos identificamos culturalmente con el tema, pues, del idioma, porque el idioma es uno de los que uno se puede transmitir y dialogar con nuestra madre naturaleza, y eso que permite de que nosotros podamos relacionarnos con una y cada uno de las leyes naturales, las leyes ancestrales, la ley de origen. Y esa culturalidad es una de la que hoy nos ha permitido en que como
nosotros somos hijos de la tierra y que entonces tenemos que cuidarlas, entonces es la que permite en que hoy entonces nosotros como nazas aquí en Pradera, con esa extensión de terrenos que hemos logrado de que el gobierno nos las devuelva, porque no han sido dadas, sino que nos las ha devuelto, porque se las ha quitado a nuestros ancestros, pero que hoy logramos recuperar una parte, y que entonces es una cultura que nosotros tenemos que, primero, el tema cultural va muy ligado en proteger el tema del ambiente. ¿Y por qué en el medio del ambiente? Porque dentro de ese ambiente está todo el tema donde están nuestros seres espirituales, como es las plantas, como están también los animales, como están también entonces los abuelos mayores, los abuelos menores, decimos nosotros. Dentro de eso, para nosotros, en el tema cultural, un árbol es un mayor, un árbol pequeño es un mayor menor, y que dentro de ese espacio hay muchos hermanos menores. ¿Y cuáles son los hermanos menores? Todo lo que hay en ese espacio, desde el animal más grande hasta el más pequeño, y que todos esos seres que hay allí son los que también, de una u otra forma, en caso de cualquier situación, son los que nos ayudan a salir de alguna situación difícil con la que nos encontremos. Por eso nosotros, en el tema cultural, el tema de los bosques altos, lo denominamos como la gran cabellera de nuestra madre, la que protege también muchos seres, la que nos protege a nosotros de que cuando nuestro padre esté muy bravo, nosotros podamos asombrarnos de él en un árbol, como es él el que también nos da el oxígeno, y que dentro de ese bosque entonces están también todas las plantas las que nos sirven para armonizar nuestro territorio cuando hay desarmonización, y que entonces esas plantas ayudan a equilibrar una situación de desobediencia, de cualquier situación que cometa nuestras personas que nos rodean. Dentro de eso, nosotros nos relacionamos culturalmente con todos los seres vivos, como al igual que, o sea, los seres que están en el mundo celeste, y que a todos nos relacionamos con ellos, y por eso el tema cultural es bien interesante. Por eso cuando nosotros tenemos todo ese tema de culturalidad, primero lo que nosotros tenemos que agradecerles a nuestros mayores, como es la madre luna, el padre sol, las estrellas, el agua, el aire, las nubes, porque todos ellos son unos seres que nos ayudan a sobrevivir, porque todos ellos porque si ellos no existieran, nosotros como pueblos en el mundo NASA no tendríamos vida. Por ejemplo, ¿quiénes son los que nos brindan la lluvia? Entonces, las nubes. Pero también cuando hay mucha lluvia, entonces ¿quién es el que equilibra esa lluvia o ese frío? Entonces tenemos nuestro Padre Sol. Pero también ¿quién es el que ilumina en el tema de las noches? Entonces está
nuestra madre luna. Entonces, ese tema de conexión con ellos son los que hacen de que nosotros culturalmente estemos relacionados con ellos, y que entonces eso permite de que haya todo un equilibrio, y por eso nosotros somos uno de los que en ese tema cultural nos toca primero también homenajearlos. ¿Y cómo es que hay que homenajearlos? Para que ellos también estén contentos y armónicos, por lo menos en el tema pues de las danzas, que hay unas danzas cuando al padre, a la madre luna, al padre sol, como la danza para el tema de cuando los seres espirituales nuestros que están en otro espacio, que nos acompañan de allá, entonces a todos ellos hay que tenerlos armonizados para que ellos se sientan contentos, y que ellos sientan de que nosotros no los hemos olvidado. Por eso en ese tema de la culturalidad, de la cultura nuestra, tenemos en lo que nos representa es todo lo que se trabaja en el tema de las artesanías. Ahí en esas artesanías se trabajan unos símbolos, pero son unos símbolos que no son por dibujarlos, sino que eso tiene toda una interpretación que para la gente que no conoce es difícil de entenderlo. Eso lo entendemos al menos algunos pocos que sabemos cuál es la comunicación que debemos de tener nosotros desde aquí con los otros espacios, y que hay que tenerlos claro para poder que la gente lo conozca y se lo enseñando, porque es un tema que nos preocupa, ¿cierto? De que pues también se ha ido como arrinconando ese tema de la cultura, pero que la hemos ido sacando. ¿Y cómo lo hemos logrado? De ir sacando donde estaba escondido. Primero es de tratar de armonizar nuestro territorio en los sitios sagrados. En los sitios sagrados puede ser un cerro, como puede ser una montaña, como puede ser una quebrada, como puede ser un río, como puede ser encima de una piedra. Es una forma que hemos logrado de seguir nosotros sosteniendo el tema de nuestra cultura. Por eso ahorita ya hemos nosotros tenido una experiencia en el tema cultural, de que ya nosotros en ese tema del compadrazgo o de los ahijados que anteriormente le entregábamos supuestamente un hijo a un compadre para que lo apadrinara, pues ya nosotros también lo hemos ido cambiando. ¿Y cómo ha sido el cambio que le hemos ido dando a ese tema? Y es que en vez de un compadrazgo o tener un compadre, por intermedio de la religión católica, que es llevarlo a una iglesia para que el padre le eche el agua, nosotros lo estamos haciendo de una forma diferente. Y es que nuestros templos de bautizo lo estamos haciendo directamente en un sitio sagrado como es la quebrada. Es donde se lleva el niño. Se hace primero todo un proceso, ¿cierto? Un proceso de curación y sanación, decimos nosotros, que le toca a los padres. Para eso les toca que hacer un ritual de ayuno, y ese ayuno es de 9 días, donde los padres no pueden consumir alimentos con sal para poder hacer ese ritual. El día del ritual, entonces, ese niño que se lleva al espacio donde se le va a entregar, porque los padrinos en ese momento van a ser todos los seres espirituales de la naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? Se lleva a ese niño a ese sitio sagrado,
y entonces él en vez de colocarle un vestido blanco, entonces nosotros lo vestimos directamente con los atuendos ancestrales, que es entonces, o sea, si no es a pie limpio, entonces la alpargata, se le coloca el anaco, se le coloca el capizayo y el sombrero, que es como el vestuario nuestro, y entonces que es lo que hacemos para llevarlo, a entregárselo a nuestros espíritus de la naturaleza, para que ellos sean los que se encarguen de cuidarlo y protegerlo. O sea, ellos son los padrinos. Se lleva allá y entonces allá se le echa el agua, pero todo tiene que ser con un ritual directamente del Tehuala, quien es el que le hace el ritual. Y finalmente entonces terminamos danzando en ese sitio. Cuando el sitio es amplio, terminamos danzando y agradeciéndole pues y entregándole ese niño a esos seres para que ellos sean los que lo protejan. Y para eso entonces finalizamos danzando, y en la noche entonces sí, ya nosotros como padres, con la comunidad y como familia, entonces nos vamos a las casas, nos reunimos, ofrecemos también un sancocho, pero primero, antes de brindarle a la gente, hay que ofrecerle al espacio, porque ellos tuvieron ese valor de recibirnos a ese niño, y entonces ya el aguardiente lo ofrecemos y ya el resto sí entonces lo compartimos con la gente y se pasa una noche muy agradable. El Tehuala es el ser espiritual aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, tenemos varias formas. Está el mayor, que es el que está en la parte alta, que es el del bastón de oro. Luego está el segundo mayor, que es el que está sobre el otro costado, que es el mayor de bastón hacha. Finalmente a la izquierda está el otro mayor, que es el bastón que maneja el bastón honda, que son los Tehuala, y abajo, que es entonces está el Tehuala que maneja el bastón de chonta, que ese es el que está aquí con el bastón de chonta, es el que está encargado de comunicarse con el mayor, que es el mayor que está con el bastón honda. Él se puede contactar con el mayor que tiene el bastón hacha, pero que se tiene una relación y puede conexión con el mayor que tiene entonces el bastón de oro. ¿Y el Chaguala? O sea, es el mismo. O sea, el Tehuala, pues, o sea, nosotros dimos Tehuala, pero el que no sabe pronunciar le dice Chaguala. Pero en sí es el mismo Tehuala, el que está aquí, o sea, fue el ser espiritual que tiene el conocimiento ancestral aquí, que entonces por intermedio de las plantas, como es la coca, como es el tabaco y el aguardiente, es el que, o sea, son los elementos y las plantas para poderse relacionar y poder dialogar con los otros seres espirituales que están en el mundo celeste. Eso hace de que me motive para estar aquí liderando procesos, más cuando conocemos toda una historia donde a nombre de Jesucristo, de Dios, mataron muchos indios, conociendo la historia de que los indios fueron sometidos, conociendo la historia de que fueron masacrados, fueron asesinados, fueron desaparecidos, les arrebataron sus tierras, nos echaron hacia la parte alta, y que hoy entonces todas las tierras que eran de nuestros ancestros, de nuestros pasados, están en manos de gente externa y no de nosotros. Conociendo toda esa historia hace de que nosotros sigamos en la lucha y la defensa de nuestros derechos, de nuestras tierras que fueron nuestras, que fueron arrebatadas. Eso hace de que lo motive a uno de continuar
adelantando estos procesos porque son procesos que se han ido formando desde una plataforma, y la plataforma era la unidad tierra y cultura. Entonces primero era tratar de unidad de la desorganización que se tenía, tratar de organizarse y tener una unidad. El segundo era de que después de que hubiera una unidad, poder entonces seguir en la lucha de cómo solicitarle al gobierno, porque hay unos derechos constitucionales, de cómo reclamarle el derecho a la tierra que ha sido arrebatadas por los grandes terratenientes hacia los pueblos indígenas. Entonces, y el tema de la autonomía. De todas maneras, así de pronto no haya mucha autonomía, pero pues al menos sí ha logrado de que haya un reconocimiento de nuestros derechos. Hoy tenemos un territorio y que dentro de ese territorio podemos ejercer nosotros un poco el tema de la autonomía, y que el tema de la autonomía nosotros podemos crear normas para nosotros de cómo comportarnos nosotros dentro del territorio, pero que también eso permite de cómo entonces también protegemos nuestro territorio con todo lo que tenemos. Entonces eso es lo que motiva a nosotros continuar, porque los mayores que ya están en el otro espacio nos han ido diciendo: mire, nosotros hemos logrado llegar hasta aquí, pero ustedes no lo dejen caer, ustedes son el legado de nosotros para que continúen, y eso que nosotros hemos conseguido donde ustedes han estado, van a estar, entonces a ustedes les toca, y es una tarea que les dejamos para que ustedes continúen y no vayan a dejar acabar lo que nosotros hemos logrado hasta el momento. O sea que es un legado que nosotros tenemos y que no podemos dejar acabar, porque sabemos y conocemos de que si nosotros desobedecemos ese tema y esa recomendación que ellos nos están dando, pues de igual manera nosotros decimos de que la justicia divina o las leyes naturales pues también nos estarán llamando a cuenta. Pero como ya nosotros tenemos un poco de conocimiento de lo que tenemos que hacer y de lo que posiblemente nos pase por desobediente, entonces bien o mal nos toca o debemos continuar predicando la palabra que ellos dejaron y el camino que ellos abrieron para nosotros poder continuar. Eso hace de que nosotros hoy estemos más motivados en continuar en todos estos procesos, porque ellos lograron mucho y que ya con todo lo que hicieron se fueron a descansar, pero que también los mensajes que nos dejan en los sueños es que están preocupados porque nosotros no estamos haciendo nada, y que entonces desde allá nos están diciendo: no pueden parar, deben de continuar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.